el día de hoy tengo que compartirte esta prédica que titulé Los morosos. Los morosos, que es un término peyorativo al que no paga. Y me llamó mucho la atención porque hace poquito fuimos a la Ciudad de México a un clúster muy bonito en Ciudad Esmeralda, y aparece el de colonos y el otro visitantes y morosos. Y a mí la palabra moroso se me hace muy fea. La verdad es que se me hace muy dura, y aparte es muy gráfica, ¿no? Eres un moroso, hasta suena feo, suena como molusco, como parásito, no sé. Me llama la atención esa palabra. La verdad es que no me gusta. Y tu pregunta puede ser válida en decir, bueno, ¿por qué nombras algo que vas a compartir con una palabra tan fea? Los morosos. Bueno, porque quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez alguien de nosotros ha sentido que le debe a la vida algo? ¿Que le debe a Dios, a la gente o incluso a su pasado? Como si fueras como este deudor emocional y espiritual crónico. ¿A alguien le ha pasado, aparte de su servidor, que siento que debo algo, que Dios me bendice, pero híjole, debo de haber algo que debo, algo por ahí que no está pagado, que no es suficiente? Y es como, y este sentimiento de morosidad espiritual, de pensar que sigo teniendo una deuda, es algo que nos puede estar deteniendo de la vida que Cristo realmente tiene para nosotros. Este sentimiento es como si el enemigo se sentara cada mañana, imagínate, a cobrarte la renta por un terreno que ya fue comprado por la sangre de Cristo. Un terreno que está a tu nombre, pero del cual el enemigo viene a cobrarte una renta. Y esto en lo natural pasa más de lo que a mí me gustaría aceptar, porque hay cosas que posiblemente están a tu nombre, de lo cual tú sigues pagando renta. Es absurdo, pero de verdad pasa. Tú tienes el título de propiedad de lo que Dios te ha entregado, pero ahora, curiosamente, el enemigo dice, no, todavía lo debes. Todavía hay algo que no has hecho. Y entonces vivimos en esta renta espiritual que nos agobia con intereses altísimos. Es una renta impagable de algo que ya nos pertenece. Entonces, este mensaje va dirigido a todos los que aún se sienten como morosos en el espíritu, como morosos en el alma, y específicamente a los que siguen pidiendo permiso para disfrutar de lo que ya les pertenece. Es una declaración muy fuerte, así que espero que tomes buenas notas el día de hoy, porque te voy a dar claves muy particulares y muy importantes para tirar este decreto de esta aparente deuda que el enemigo nos susurra constantemente de algo que ya nos pertenece. El enemigo quiere hacernos creer que nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro llamado están en arrendamiento y que Él tiene el control. Pero la verdad es que ya fueron comprados, firmados y sellados en la cruz. Ahora le pertenecemos a Cristo, somos coherederos con Él y por lo tanto tenemos acceso a ser propietarios. Dile al que está al lado, eres propietario. Deja de pagar renta. Ojo, lo que estoy diciendo en el espíritu, por favor no dejes de pagar tu renta, porque luego el pastor me dijo que ya no pagaba renta. No. Hay que ser cumplidores. El cristiano tiene que ser una persona cumplidora con sus compromisos. Esto quiero que quede bien claro, ¿no? Es que escuché que ya no voy a pagar renta. Tranquilos. ¿Ok? No te estoy exonerando y quiero ser muy específico en mis palabras. Tenemos que cumplir con lo que nos corresponde, pero no subarrendarle nuestra vida al enemigo por algo que Cristo ya pagó por nosotros. Amén. Entonces te voy a compartir algunas verdades que van a derribar este sistema de deuda espiritual para que podamos habitar en la plenitud de Cristo. ¿Alguien lo quiere conocer? Pues por favor acompáñame a 2 de Pedro 1, del 3 al 4, y vamos a leerlo. Es muy curioso porque hoy me traje una Biblia que está traducida.
Entonces, literalmente estoy viendo aquí segunda de Peter, number 1. ¡Ah, qué fresa! Bueno, segunda de Pedro 1 del 3 al 4 dice, y escucha bien esto, porque las palabras tienen poder, y conocer el significado de las palabras nos permite tener accesos que antes no veíamos, y poder tomar acciones con base en esos accesos espirituales. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora sí lo dije bien. Muy bien. Entonces, quiero hablarte de algo importante, porque vamos a comenzar por la identidad. De repente hay una identidad que se nos quiere seguir vendiendo. Tú todavía no eres. Y el mundo se va a encargar de esto, de decirte, todavía no eres. Contigo no. Con otros sí, con otros y contigo no. Como diría la canción de Timbiriche, con todos menos conmigo. Y a veces parece que nuestra vida es algo así, que a todo mundo le pasa algo bueno menos a mí. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer, porque desvía nuestra visión del propósito y de lo que Dios ya nos entregó. Ahora, el enemigo es un especialista en hacer simulaciones. Cristo en la cruz dijo, hecho está, consumado es. La deuda espiritual para tener acceso a mí está totalmente pagada. Fue por fe, para que todo mundo que crea y tenga fe tenga acceso. Y esto quiero que nos quede claro, aunque lo vamos a ver más adelante. Pero todavía estamos como negociando nuestra naturaleza divina. En el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, nuestra naturaleza es transformada a la naturaleza de Cristo. ¿Quién está de acuerdo con esto? En cuanto tú y yo recibimos a Cristo, nuestra naturaleza espiritual cambia. Somos parte de una nueva identidad. Hay un nuevo ADN espiritual que está en nuestra vida. Y esto es lo que el enemigo no quiere que conozcamos. Y por lo tanto, aún en el mundo cristiano se nos dice que tenemos que ser, ahora que tenemos que acceder a nuestra naturaleza divina. Déjame comentarte algo. Tú ya tienes una naturaleza divina. Lo que pasa es que a veces no ejercemos esa naturaleza. No es que no seas parte, es que a veces no la ejerces. Nosotros ya tenemos una naturaleza divina. El enemigo cree que todavía te tiene que rentar una membresía para ver si llegaste este mes a tu naturaleza divina, si cumpliste con lo que tenías que hacer. No, tú ya tienes una naturaleza divina por lo que Cristo es en la cruz. Tú ya no debes nada en este sentido. El papel está firmado. El acta notarial celestial de que tú ya tienes otra naturaleza, tu certificado de nacimiento ya está firmado con sangre. Pero el enemigo te lo quiere volver a vender. Por eso en la tentación le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte estas dos rocas en pan. O sea, el enemigo te ofrece algo, ¿sí?, a cambio de nada. Transfórmalo. No, a ver, permíteme, yo soy dueño de todo. Yo soy dueño de todo. No tengo que demostrar lo que ya me fue dado. Por favor, sígueme en esto. Y muchos de nosotros seguimos tratando de ganarnos algo que ya se nos dio. Y que no solamente el enemigo, sino desafortunadamente también la misma iglesia o la misma religión nos sigue exigiendo como tal. Para pertenecer, entonces tienes que, déjame decirte algo, nuestra salvación ha sido por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto quiero dejarlo bien claro, porque el enemigo te va a susurrar que todavía no eres suficiente para alcanzar ese estándar. Déjame decirte que el enemigo no es quien juzga esa parte. Esa parte fue juzgada en la cruz y Cristo dijo que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Tan tan, se acabó. ¿Ok?
¿Queda claro esto? ¿Me puede? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué muchas cosas no se están manifestando naturalmente en nuestra vida? ¿Por qué batallamos para que esta naturaleza de herederos empiece a ser correspondiente a nuestra vida? Y es ahí donde muchos batallamos. ¿Por qué? Porque vivimos entre, bueno, soy hijo, pero no vivo como tal. ¿Les ha pasado? Dice, oye Señor, yo tengo acceso a las promesas, pero parece que no las estoy viviendo. A mí me ha pasado muchas veces. Pero también hay algo. El hecho de tener acceso a una naturaleza divina implica que soy de Cristo, que mi futuro está garantizado del otro lado del sol, que tengo vida eterna por su sacrificio en la cruz. Pero aquí hay algo que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos fueron dadas, nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Esto ya te fue dado por su poder. ¿Sí? Todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad, que traducido es y al amor, ya te fueron dadas, ya te pertenecen. ¿Por qué? Por su poder. Aquí no dice por lo tuyo, aquí dice por su poder, lo espiritual ya me fue dado. ¿Sí? Y hay algo aquí bien interesante. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó se llama Cristo. Mediante el conocimiento de Él es que toda esta cuestión espiritual nos es entregada. ¿Mediante el qué? Conocimiento. La palabra conocimiento en este sentido tiene que ver con algo que es intimidad. ¿Es qué? Les voy a hacer una pregunta. Chicas, ¿alguien de ustedes conoce a Brad Pitt? Yo quisiera, pastor. Te voy a decir una cosa. Todas ustedes lo conocen. ¿Quién ha visto una película de Brad Pitt? Todas lo conocen. Pero de ahí a que seamos cuates, compadres, y Brad nos invite a cenar todos los fines de semana a su casa, hay una distancia. Y a veces nosotros conocemos a Dios porque hemos visto obrar a Dios o lo percibimos de lejos, pero realmente no le conocemos íntimamente. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue rentándonos el acceso y poniéndole precio. Pero esto ya nos fue dado. Nosotros podemos llegar a la casa de nuestro Padre y decir, mi boleto se llama huella digital sellada por la sangre de Cristo, y no hay más. Ahora, para que experimentemos las promesas de Dios, hay algo aquí bien interesante. Dice aquí que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes. No parte, partícipes. Tú ya eres parte, pero ahora quiero una participación, quiero experimentar. ¿Quiero qué? Porque ¿de qué sirve que el terreno esté a tu nombre si no lo puedes disfrutar? ¿De qué sirve que la casa esté a tu nombre si no puedes habitar en ella? ¿Hace sentido? A mí, créanme que me está haciendo mucho sentido. Dios ya puso cosas a nuestro nombre, pero para habitarlas tenemos que ser partícipes, tenemos que entrar en esa parte. Y aquí viene algo que quiero comentarte. Para ejercer la naturaleza divina, Dios quiere formar a alguien en nosotros para que lo podamos experimentar. Y esto es la clave, esta es una llave muy importante. Muchos anhelan participar de la naturaleza sin darse cuenta de que ya la tienen. Ahora, el problema no es acceder, el problema es permitir que la bendición de Dios se manifieste. Ese ha sido el problema para muchos de nosotros. El problema ya no es el acceso. El enemigo trata de detener el acceso para que tú no puedas manifestar lo que Dios ya tiene para ti. Y por manifestar no me refiero a libros del secreto y tú declara no. Me refiero a que puedas vivir lo que Dios tiene para ti y puedas caminar en ello. ¿Sí? Si se fijan, hemos hablado del libro de Nehemías
y hablamos de una reconstrucción. Pero ¿qué ocurre después de la reconstrucción? ¿Qué ocurre después de que se vuelve a establecer el orden después de la reconstrucción? Hay 400 años de silencio profético. 400 años, es muchísimo tiempo. Tú y yo nos enojamos cuando Dios no nos responde en 3 días. Y hay algunos que tienen el WhatsApp de Dios, que yo no sé cómo le hacen. Pero aquí hubo 400 años de silencio profético. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque después ya no hubo profecía, hubo palabra encarnada a través de Cristo. Y lo dice Juan, el Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver cómo es la vida en Cristo manifestada. ¿En quién? En Jesús. Y a través del ejemplo de Cristo y del poder del Espíritu operando en Él, pudimos ver cómo se tiene acceso a la manifestación de las promesas. Cosa que estaba velada anteriormente. Cuando el Verbo se hace carne, cuando Cristo nos da un nuevo estándar y nos dice cómo caminar, vemos cómo el Espíritu respalda a Jesús. Y cómo Jesús puede hacer cosas en lo natural que solamente podían ser concebidas en lo espiritual. Cómo Cristo crea este vínculo de lo espiritual a lo natural, con poder. Y a veces tú y yo batallamos en manifestar ese poder. Y quisiéramos. O alguien de aquí no quisiera manifestar naturalmente ese poder del Espíritu. Que digas, Dios, yo quiero orar y que la gente sane. Quiero caminar en bendición. Quiero que de mi palabra, de las palabras, no solamente salga poder, sino que mis acciones también se alineen a tu voluntad. Porque, familia, en el capítulo 1 de Lo que callamos los pastores, no saben cuánto nos cuesta también a nosotros, porque somos igual de humanos que todos, alinearnos a la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos un mejor plan y que podemos hacer las cosas mejor que Dios. O jugamos a Dios con una buena intención. ¿A qué me refiero con esto? De repente ves una necesidad y corres a tratar de ayudar, cuando lo que la gente necesita no es que tú le ayudes, sino que lo lleves delante de la presencia de Dios para que sea Él el que transforme a la persona. Lo que Dios va a formar en nosotros para tener acceso a las promesas es carácter. ¿Es qué? Carácter. Y es aquí donde muchos de nosotros patinamos. El carácter, la formación del carácter de Cristo en nosotros es la escritura pública de lo que decimos creer. No basta con tener visión, no basta con tener propósito, no basta con tener pasión si no tienes forma, si no tienes estructura. Podemos tener la pasión y todas las ganas y todo, pero como decía mi abuelita, hijo, más ayuda el que no estorba. Si no tienes forma y estructura, va a ser muy difícil mantener vigente la bendición y la promesa. Y voy a adentrarme en esto. ¿Por qué? Porque la formación espiritual no se improvisa. Cristo la va forjando. Necesitamos aprender a ser forjados por el Espíritu para poder entonces participar de las promesas que nos corresponden. Y esto es algo que fallaba mucho en el pueblo de Dios, porque en estos 400 años nace también los fariseos, que eran los estudiosos de la ley, que sabían la ley de memoria, literalmente de memoria. Yo no puedo aprenderme los libros de la Biblia en orden, mi hija ya se los aprendió. Y estos cuates se conocían todos los primeros 5 libros de memoria. Es increíble. A mí perdóname, yo sé que tengo relativamente buenas bases y me considero de esos medio nerds, pero aprenderte los 5 libros de la Biblia de memoria. Pero esto es lo que pasa muchas veces. Aprendemos palabra de memoria que no aplicamos. Y el hecho de conocer algo no significa que hagamos algo al respecto. ¿Cuántos de nosotros en el trabajo hemos tenido juntas de trabajo? Y de repente está el jefe y está explicando todo,
Y de repente llega el final y, hey, ¿dudas? No. ¿Comentarios? Tampoco. Y a la siguiente semana no pasó nada. No se hizo nada. Chicos, el hecho de estar de acuerdo con algo no quiere decir que hagamos algo al respecto. Por eso hay muchas promesas que se están quedando en el tintero del cielo. Porque estamos de acuerdo con lo que la palabra dice, pero no accionamos en la palabra con el poder del Espíritu que ya nos corresponde. ¿Por qué no accionamos en la palabra? Porque nos cuesta trabajo formar carácter. Y esto es de lo que carecían los fariseos. Conocer la palabra no está mal, créeme, necesitamos conocer cuáles son las promesas, pero de nada nos sirve si no van acompañadas de nuestras acciones. Y ojo, que quiero que quede claro que las acciones no son para ganarnos el cielo, ya lo aclaré al principio. Las acciones son lo que nos hace partícipes, porque cada promesa generalmente viene con una condicionante. Y esa condicionante es una respuesta que tú y yo damos ante una instrucción. ¿Dónde dice esto en la palabra? Ahorita lo vamos a ver. Mateo 23, del 2 al 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que de todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Cristo está diciendo, hey, la palabra es buena, guárdalo. Pero guárdalo, está dando la instrucción. Hey, eso es bueno. Sigue lo que están diciendo. Pero no te enfoques en lo que hacen, porque dicen algo y hacen otra cosa. Y ojo también, los seres humanos somos muy inconsistentes. Date chance también, porque en el camino a ser santificado, o sea, en esta santificación progresiva en el que Cristo es formado en nosotros, vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque somos humanos. Cristo está consciente de nuestra naturaleza humana y no viene a echárnoslo en cara. Vamos a tener estas inconsistencias mientras caminamos, pero que estas inconsistencias no se conviertan en un patrón que nos aparte de la provisión divina que Dios tiene para nosotros. Ahora, sí quiero ejemplificar lo de las promesas, porque luego aquí es donde se me cuestiona mucho. Las promesas no están hechas nada más para consolarnos, sino para formarnos. Dios nos dio promesas para que podamos participar. ¿Para que podamos qué? Participar de su naturaleza. Pero cada promesa lleva una instrucción. Cada herencia tiene una llave. Y esa llave está muy fundamentada en la obediencia. Y esta es la palabra que no nos gusta. Y no nos gusta porque somos humanos. ¿Quién de aquí es papá? Tuviste a tu hijo de 2 o 3 años. ¿Verdad que cuando le decías ven, decía claro que sí, Padre amado, lo que tú digas? ¿Cuál es la primera palabra casi que aprende un hijo? No. Y la otra es mío. Es naturaleza. Tienes que compartir. Que comparta tu abuela. Mis juguetes son míos. Es natural. Es naturaleza humana el ser egoístas. Tenemos que ser formados. ¿Tenemos que ser qué? Formados. Y las promesas nos ayudan en esa formación. Las promesas llevan acciones para participar del beneficio. Las promesas que Dios tiene para nosotros se nos dan para participar, no para hacer. Prácticamente lo que nos dice es, ya eres, ahora vívelo. ¿De qué me serviría que mi papá me entregara las llaves de una casa y no me permita vivir en ella? Esa no es promesa, ese es chantaje. Si yo llego con mi hija y le digo, mi amor, aquí están las llaves de la casa, pero no puedes habitar en ella. ¿Cómo? ¿No? Pues, ¿qué no es mía? Más o menos. No. Le da las llaves. ¿Qué sí tiene que hacer ella para habitar la casa? Usar las llaves, abrir la casa y entrar en la casa. Eso sí le corresponde a ella, no es de, ya me dio las llaves, ¿y ahora qué hago?
Muchos de nosotros estamos así. Dios nos dio las llaves y lo único que tenemos que hacer es abrir y entrar. La obediencia es una llave. Hey, ¿quieres subir al cuarto que está en el primer piso? ¿Qué tienes que hacer? Subir las escaleras, papá. ¿Hace sentido? Suena como algo bien absurdo, pero a veces nosotros nos negamos a subir. Quiero que veamos a las promesas. Fíjate, hay una que me gusta mucho que está en Deuteronomio 28, dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué dice? Vendrán. Y familia, hay gente que le digo: oye, ¿cómo estás? Aquí persiguiendo la chuleta. ¿De verdad? Aquí trabajando, ¿ya qué? Como si fuera todo esto un castigo. Mi hija me puso los pies en la tierra de una manera muy hermosa, porque me dice: papá, ¿cómo estás? Hija, estoy bien cansado, tengo que preparar materiales para el curso, tengo que ver unas exportaciones, me tengo que ir a una expo. Y me dice: papá, gracias a Dios que puedes trabajar. Una niña de 6 años me dio una maestría en agradecimiento. Qué bueno que puedes hacerlo. Gloria a Dios por eso, dale gracias a Dios por eso. Dije: wow. Y fíjate aquí dice: acontecerá que si oyes, y me gustan los sís, porque aquí está la condición: si oyes la voz de Dios para guardar y poner por obra. ¿Queda claro eso? Es escuchar, guardar, poner por obra. No es escuchar y guardar. Ay, Señor, qué bonita palabra. No, es escucho, guardo, hago. Muchos nos quedamos en el hacer. Creo que escuchar es hacer. No, hacer es poner por obra. Acabo de registrar literalmente en ChatGPT una frase que es: el proverbio no le sirve al que lo dice, sino al que lo vive. Me puedes citar en eso si quieren. Pero ¿a qué voy con esto? Hay una condición. Para que las bendiciones vengan sobre mí, yo tengo que actuar en lo que la palabra de Dios me dice. Hay una condicionante. No van a venir si yo no actúo, si yo no tomo esa iniciativa de actuar en la voluntad de Dios. Pero pastor, eso es Viejo Testamento. No hay problema. Juan 15:7, y apunta ahí la cita: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Generalmente escuchamos únicamente la segunda parte: pide todo lo que quieras y te será hecho. Pero se nos olvida: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ustedes. ¿Por qué todo lo que pidas será hecho? Porque si la palabra de Dios está en nosotros, lo que vamos a pedir es su voluntad en nuestra vida. Y Dios no tiene ningún problema en bendecir su voluntad. Pero hay una condicionante. La condicionante es: ve y abre la puerta. No te está pidiendo algo estratosférico. Ve y abre la puerta. ¿Por qué? Porque ya tienes mi espíritu que mora en ti. Ve y abre la puerta. Es una cuestión de decisión. ¿De qué? No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de decidir. De decidir a quién voy a servir. Lo cantábamos ahorita: Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Servir es ser competente para ser. Las promesas nos dan una instrucción para que podamos ser competentes para recibir también la promesa. Y como estas hay otras más. Me gusta la de Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pregunta: ¿alguien ha declarado públicamente que Jesús es su Señor? ¿Creen que le resucitó de los muertos? Te tengo noticias: eres salvo. Yo pensé que iba a haber un super gloria a Dios por eso, pero te acabo de decir tu destino espiritual para los que todavía tenían duda. Si tú confiesas y crees con tu corazón, tengo noticias: eres salvo. Es Cristo, tan, se acabó. Ok, la obra está hecha. Tú y yo
por más mal que te caiga, y lo siento en el alma, nos vamos a ver toda la eternidad. Ok. Me encanta porque ya no hay amén, así, chin. Ni modo. Pero Cristo murió hasta por los que nos caen mal, que declaran que Jesús es el Señor. ¿Sabes qué? Mejor hay que tratar de llevarnos lo mejor posible. Nos vamos a ver toda una eternidad. Ay, Dios. Ya unos están empezando a pensar si irse mejor a la que está aquí al lado. Familia, para experimentar el carácter de Cristo tiene estándares. ¿Tiene qué? Estándares. Un estándar es lo mínimo que estoy dispuesto a recibir en un área de mi vida. En nuestra vida no se cumplen nuestras metas, no se cumplen nuestros propósitos, se cumplen nuestros estándares. Y el estándar de nuestra nueva vida se llama Cristo, que es un estándar muy alto, y aquí es donde patinamos. Tú y yo no podemos cumplir el estándar por nuestra fuerza. Tú y yo no podemos cumplir la voluntad de Dios por nuestros medios. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿A quién necesitas? Al Espíritu Santo. Entonces, no es por tu fuerza, es a través del Espíritu Santo. Jesús, ojo, la gracia de Cristo no baja el estándar. Jesús vino a cumplir toda la ley. Él es el estándar. Por eso me encanta cuando uno dice, pues es que yo sí como que soy bueno. Bueno, si te comparas con tu narcovecino, pues, ¿qué te digo? Pero cuando nos comparamos con el estándar que es Cristo, todavía hay una brecha muy grande. Pero aunque Cristo es el estándar, nos da acceso a través de Él, ¿sí? Para que nosotros podamos acceder a la promesa. Jesús no bajó el estándar, pero tampoco excluyó a nadie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí, cuando Pedro niega a Cristo, que ya un pastor ahí me llamó mucho la atención lo que dijo y me encantó, porque muchos consideran a Pedro como un cobarde, que lo negó. Pero también cuando lees a veces el contexto de la Escritura, muy probablemente lo que Cristo hizo fue darle una instrucción a Pedro. Decirle, hey, me vas a negar 3 veces. No, espérame. Oye, con todo cariño y respeto, si mi mejor amigo me pidiera, hey, cuando venga un momento de angustia y me veas en problemas y yo te diga, espera, no intervengas, si yo veo que mi amigo va a sufrir, yo le diría, de ninguna manera me pidas eso, porque no lo voy a hacer. Y cambia, ¿no? Cambia el concepto de cobarde obediente. Es algo muy interesante. Ahora, esta es una interpretación mía, por favor no lo... Pero quiero ver si cabe la posibilidad aquí. Cristo no bajó el estándar, pero tampoco excluyó a nadie. Y lo vemos en este proceso donde vuelve a llamar a Pedro, porque yo creo que Pedro se sintió culpable por no intervenir. Si lo traicionó o no intervino, el sentimiento de Pedro era, mi maestro ya no está conmigo y no pude hacer nada al respecto. ¿Estás de acuerdo? Ya haya sido por culpa o por obediencia, cualquiera de los dos, el sentimiento era muy marcado en él. Juan 21:17 dice, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. La formación de carácter es movernos al estándar de Cristo. En la restauración de Pedro, en su restauración de propósito, Jesús le da una nueva autoridad, pero también le da una nueva responsabilidad. Jesús lo negó 3 veces. Pedro lo negó 3 veces y Jesús lo restauró en la misma medida. 3 afirmaciones, 3 nuevas asignaturas. Y aquí hay algo que estaba escribiendo que a mí me llamó mucho la atención y es algo que te quiero compartir. Dice, Jesús no ignora nuestras caídas, pero tampoco te encierra en ellas. Él ve en ti la semilla
de lo que puedes llegar a ser. Él no es, ¡ay, se cayó Jessica! ¡Chin! Contaba con ella, pero ya no. Eres el rival más débil. Bye. No, Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos descalifica porque sabe que nuestra naturaleza caída. Pero cuando hay un corazón dispuesto y arrepentido, lo que Él nos da es gracia. La palabra dice 7 veces cae el sabio, pero se vuelve a levantar. Jesús, quiero que no ignora tu caída, pero no te encasilla en esa, no te lo echa en cara. No te dice las cosas para reclamártelas. Te las hace ver para poder restaurarte. Y lo mismo pasa, y estoy hablando de estándares, de cómo Cristo nos forma. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés fue formado en el palacio, pero también en el campo. Fue educado en estrategia, pero quebrantado en su soledad, en la soledad del desierto. El rechazo formó a David. David no fue invitado ni a su propia coronación. Hey, ¿te falta uno de tus hijos? Sí, el que anda cuidando el ganado. Y David mismo lo dice, hey, en pecado fui concebido. El que no era contemplado, el que estaba allá atrás, el que nadie pelaba. Dios usó el rechazo para formar al mejor rey de Israel. Pero ¿David tenía faltas? Sí, como tú y yo. Pero tenía un corazón quebrantado delante de Dios. El dolor de la formación pulió a un joven que se sentía que se sabía el más consentido de su padre, y lo llevó a la cárcel y lo acusaron de adulterio y lo volvieron a meter a la cárcel. Se llama José, y Dios fue puliéndolo para entonces de hacer de un niño presumido. Porque yo creo realmente que José era un niño muy presumido, a ser el gobernador de Egipto, segundo a cargo de Faraón para salvar una nación. La formación de Cristo en nosotros va a llevar procesos que van de acuerdo al estándar de Jesús. ¿Sí? Pero Jesús no nos va a pedir algo que Él no dio antes. Él se dio a sí mismo. Y algo que me he dado cuenta, familia, es que, y esto es algo que te quiero compartir, pero si piensas en la gente que mejor te ha formado, no ha sido gente que te ha hecho la vida más sencilla. Hace poquito escuchaba una frase que dice, yo prefiero ser un buen jefe a un jefe bueno. Dije, me la llevo. Porque un buen líder tiene altas expectativas sobre la persona y lo va a sujetar a un estándar alto porque ve el potencial en la persona. No te va a hacer la vida más sencilla, te va a exigir que de ti salga algo diferente, y es molesto, es súper molesto. Mis mejores jefes han sido súper incómodos. Un buen padre es un padre que incomoda a sus hijos a que se desvíen. Es súper incómodo. Es súper incómodo ser un buen padre. Un buen padre incomoda. ¿Por qué? Te vas a salir del carril y llega y órale. Me encanta porque los papás, ay, amén, pastor. Un buen hijo incomoda a los padres también. ¿Por qué? Nosotros hemos tenido esa bronca aquí. ¿Tú crees que tus hijos se están entreteniendo de arriba? No, familia, tus hijos están aprendiendo la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Van a confrontar tu vida con eso. Oye, papá, mamá, tú me estás diciendo que yo tengo que hacer esto. ¿Tú qué onda? Hemos tenido gente que se ha ido de la iglesia porque no quiere vivir esa confrontación. Así. Gente que sus hijos empezaron a venir y llegan y pastor, mi mamá está haciendo brujería, y le confrontamos a la mamá y la mamá se va porque lo está haciendo. Y no lo digo, lo estoy haciendo y no lo voy a dejar de hacer. Así, ¿sí o no? El estándar confronta. Cristo va a confrontarnos porque tiene altas expectativas
sobre nosotros. Y claro que hay aflicción, porque tu carne y la mía van a pelear, se van a defender, no quieren. Familia, ¿quién de nosotros realmente consideraba seguir a Cristo como algo súper divertido? Gracias. Nadie. Así de... A mí, mi primera llamada de atención con Cristo fue en la universidad. Y no saben cómo yo le agradezco eternamente a un amigo que se llama Daniel Guzmán, que me habló de Cristo y lo traté de la patada, y creo que ya se los he comentado N cantidad de veces. Y Dios me mandó, de verdad me mandó a ir a San Luis Potosí, donde él vivía, una semana antes de que se fuera a vivir a Estados Unidos, a decirle: amigo, gracias, salvaste mi vida. Me dice: Oscar, cuando me hablaste, yo no tenía nada de ganas de verte, me hiciste cuestionarme mi propósito N cantidad de veces. Y yo: ¿de verdad? Sí. Porque yo decía: Señor, yo le estoy hablando a este pelajustán que me está tratando de la fregada, ya le regalé una Biblia que no está dispuesto a leer, me cerró la cara en mi cara. O sea, ¿qué te pasa, Dios? También tengo mi corazón. Y le reclamé mucho a Dios esa humillación que yo viví por ti. No quería verte hoy. Me dolió. Pero ¿sabes qué fue increíble? El poder sentarnos a la mesa, orar juntos y darle la gloria a Dios, porque ahora somos dos sirviéndole a Él. ¿Sabes? Pero el estándar es alto, el estándar es alto. Y un buen líder cree lo mejor de ti y espera lo mejor de ti, te equipa con su espíritu, te sostiene con su palabra y te forma en el proceso. Ahora, esto no es en nuestras fuerzas, es como Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:1, dice: por lo tanto, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Para cumplir el estándar, esfuérzate en la gracia, y la gracia te encuentra caminando en la voluntad de Dios. Gracia no es una justificación para dejar de hacer. Gracia es lo que experimentamos cuando caminamos con valor dentro de su voluntad. ¿Me siguen? ¿Dónde hay gracia? En la palabra de Dios. Camina en la voluntad de Dios y vamos a encontrar gracia. Lo que hace la gracia es dirigir tu esfuerzo. Acércate tantito porque te voy a decir un secreto. A donde hay provisión. La gracia te orienta a la palabra, y en la palabra hay provisión. ¿Por qué? Porque la palabra es la voluntad de Dios y Dios bendice su voluntad. Dios bendice su voluntad. Para participar de las promesas, lo que tenemos que hacer es caminar en su palabra, donde vamos a encontrar gracia. Y una vez que entendemos esta parte, que es muy importante, que ya tenemos una naturaleza, que no tenemos que andarle subarrendando nada a nadie, que para acceder a una promesa hay que caminar en la palabra de Dios. Ahora viene algo bien interesante, porque la naturaleza de Dios, mi hermano, no está nada más para admirarla, está para vivirla. Una vez que Dios aclara nuestra identidad, nuestro llamado no es desear el reino de Dios, es vivir en el reino de Dios. Hay una gran diferencia. Tú y yo ya no debemos de anhelar el reino, necesitamos vivir y establecer el reino de Dios. Ya no vivimos nosotros. La palabra en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque con Él he sido juntamente crucificado. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivifica también sus cuerpos mortales por el espíritu que mora en ustedes. Aquí hay una verdad crítica. Familia, ¿quién de aquí sabe que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Por qué no actuamos en ese poder? Creo que lo he comentado en otras veces. Algunos de nosotros estamos queriendo llegar al cielo para preguntarle a David qué significó matar a Goliat, y a Moisés qué significó abrir el mar.
Y yo creo que ellos nos van a preguntar, ¿qué significó que el Espíritu del Dios viviente viviera en ti? Y vamos a decir, no sé. Cuando Dios nos ha llamado a vivirlo, no a ver las cosas de lejos, sino a vivirlas. Y a vivirlas a través del Espíritu que mora en nosotros. Si ya sabemos que tenemos una nueva naturaleza, es momento de recordarlo y empezar a vivirlo. Necesitamos empezar a vivir como hijos, a vivir como propietarios de la promesa. Por eso dice, agradece de antemano por lo que Dios ya te dio. Señor, yo todavía no lo veo, sé que estás trabajando en la formación de mi carácter, pero me estoy preparando para que en el momento en que llegue, yo esté completo y entero para ver tu bendición, recibir tu bendición, disfrutar tu bendición, multiplicar tu bendición y compartir tu bendición. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, quiere depositar aquello que podamos multiplicar. Mi esposa lo dijo, que tenemos que tener gozo aún en la prueba, porque la prueba nos forma, ¿y qué causa? Paciencia. Paciencia quiere decir largura de espíritu. Es un ensanchamiento del espíritu. ¿Para qué? Para que, dice, y tenga la paciencia, o sea, la largura de espíritu, su obra completa. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos bendiga, seamos cabales y perfectos y no nos falte nada. Familia, yo no quiero recibir una bendición en saco roto. ¿Quién ha recibido algo de parte de Dios y dice, híjole, a ver a qué hora me lo quitan? Híjole, a ver a qué hora se acaba mi racha? No, familia, yo quiero que tú y yo seamos personas bendecidas en todos los sentidos e ir de gloria en gloria y de bendición en bendición. Que cuando Dios te bendiga, no digas a ver cuándo me lo quitas, sino Señor, gracias, sé que viene más. Sé que viene más sanidad, sé que viene más bendición, sé que viene más restauración, sé que viene más provisión. ¿Por qué? Porque yo participo de tu naturaleza divina, caminando en tus promesas y formando el carácter de Cristo en mí. ¿Hace sentido? Familia, yo quiero que tú y yo experimentemos la plenitud de la vida en Cristo también aquí. Los sentidos no están para construir nuestra realidad, están para constatar que las promesas de Dios se vuelven realidad. No sé si lo cachaste. Nosotros no construimos nuestra realidad a través de lo que vemos. Con lo que vemos y tocamos, certificamos que lo que fue en el Espíritu se convirtió en realidad. Y esa es la gran diferencia. No estamos para ver de lejos, estamos para vivir de cerca. Y cuando empezamos a caminar en la naturaleza divina de Dios y comenzamos a caminar en su promesa, milagros empiezan a ocurrir. Y los milagros se vuelven parte de nuestra vida natural. Pero ¿cuál es la situación? Aquí hay un caminar. Vemos milagros y reconocemos el milagro porque estamos caminando en la naturaleza divina. Pero hay gente que quiere brincarse este proceso y nada más ir al milagro. Familia, quiero decirte algo. Muchas personas buscan milagros como si fueran un fin en sí mismos. Pero cada milagro tiene el propósito de llevarnos delante de Él. Cada milagro es una oportunidad de alineación. ¿Una oportunidad de qué? De alineación. Y uno de los ejemplos más importantes es el endemoniado gadareno. Marcos 5:15 dice, y volvieron a Jesús y vieron que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Quiero decirte algo con esto. Ay, Dios. Jesús no hace magia, forma discípulos. Muchos estamos buscando la magia del milagro, pero el milagro que no nos lleva a los pies de Cristo no se puede sostener. Cada milagro, cada restauración, Dios ha hecho tantos milagros en nuestra vida, familia. Mira, nada más quiero que me levanten la mano. ¿Quién ha recibido un milagro de parte de Dios? Mira, cada milagro que recibimos de parte de Dios es una oportunidad para volver a alinearnos a Él.
Y la gente está buscando milagritis. No, el milagro se convierte en parte de nuestra vida cuando nos alineamos al proceso de formación. Nos permite experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y aquí me llama mucho la atención esta parte, y ojalá lo puedas leer en Marcos 5. Cuando el endemoniado gadareno es liberado, dice aquí la palabra, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Quiero decirte algo importante, familia. Cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando hay un milagro de parte de Dios en nuestra vida y somos conscientes de lo que acaba de ocurrir, nuestra primera reacción es decir: Señor, a donde tú quieras, a donde tú vayas, yo voy. Y qué duro debe de haber sido para este joven que vivió en esclavitud, que Jesús le dijera no. Porque muchos de nosotros, y a mí me ha tocado también como pastor, yo quiero servir en esto y nada más en esto. Y luego, si no es, y Dios me llamó y me dijo que ahora tengo que servir en esto. El endemoniado gadareno dijo: Señor, hágase tu voluntad. ¿Me quieres mandar a...? Fíjate nada más esta cosa. Yo me imagino que esta persona tenía familia. ¿Cuánto tiempo hacía que no abrazaba a su hijo? ¿Cómo se habrá sentido su esposa cuando lo vio llegar? ¿Tú crees que tuvo un camino difícil? Claro que sí. Después iba a hablar de las misericordias que Dios había tenido con él. ¿Tú crees que no iba a llegar alguien? Tú eres el que estaba en los sepulcros, el que asustaba a la gente. Tú eres el que le robaba y los golpeaba. Tú eres. Y mantenerse en la voluntad de Dios, mantenerse en ese proceso de formación. Familia, el verdadero milagro es lo que un encuentro con Cristo provoca en nosotros. Los milagros no son para emocionarnos, son para posicionarnos nuevamente delante de la presencia de Dios, y entonces comenzar a ocuparnos de algo muy importante, que es de nuestra salvación. No preocuparnos, ocuparnos. Filipenses 2:12 dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Porque el enemigo no solamente quiere que dudes de tu identidad, sino que también te va a susurrar que puedes perder lo que Dios te ha dado, que es tu salvación. Familia, la salvación es por fe. Y claramente está escrito en Filipenses: no por obras, para que nadie se gloríe. Tú y yo tenemos acceso al reino por fe. Oye, pero la fe sin obras está muerta. Sí, pero las obras no son para ganar la salvación, son para reflejarla. Te lo voy a repetir: las obras no son para salvación, son para reflejar la salvación que ya está en nosotros. No es un esfuerzo para obtener, es el fruto que demuestra lo que ya tienes, lo que ya eres. Y esto es súper importante. Familia, no podemos vivir con un contrato de arrendamiento con el enemigo. Necesitamos vivir con un título de propiedad firmado por la sangre de Cristo, que nos da acceso a la promesa y a la bendición. Pero necesitamos empezar a movernos y tomar autoridad. Nuestra vida debe ser un espejo del cielo. Él nos compró. Es momento de vivir de acuerdo a su voluntad y caminar en lo que Él nos dijo. Mateo 5:16 dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nuestra vida tiene que glorificar a Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando conocemos esta identidad y empezamos a caminar en la palabra y empezamos a tener el resultado y la participación de las promesas, te voy a recordar algo: toma tu lugar, toma tu posición, no la cedas, no la entregues, no bajes los brazos. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación
es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Familia, tu casa te espera, tus hijos te esperan, tu negocio te espera, tu empresa, tu ciudad. Pero si no tomas tu lugar, el enemigo va a tomar aquello que tú decidas dejar. Si tú no tomas la educación de tus hijos, el enemigo la va a tomar. Si tú no pones los principios de Dios en tu negocio, el enemigo va a imponerte sus principios. Si tú no tomas tu lugar en tu casa como autoridad, el enemigo la va a tomar. Cada terreno que cedes por no tomar la posición que te corresponde, el enemigo no va a dudar en ir y arrebatarlo. Porque la misión del enemigo es claro: el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pero también en este mismo versículo, Juan 10:10 dice: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Defiende tu posición. Si Dios ya te dio las llaves y ya te permitió que entres en la casa, defiende tu casa. Vale la pena. ¿Va a costarte trabajo? Sí. Porque madurar en Cristo y permitir que Él se manifieste cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Pero no estamos solos. La palabra dice: en el mundo tendremos aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Porque podemos caminar con Él. Familia, recuerda esto: donde tú evades, el enemigo invade. Por eso Dios no busca representantes temerosos, sino embajadores formados, hombres y mujeres que reflejen su naturaleza, su amor, su gracia, su formación, su protección, su valor y su misericordia a esta generación y la que viene. Somos embajadores de Cristo. Y cuando entendemos eso, ya no actuamos como deudores del enemigo, actuamos como propietarios de la promesa. Y podemos vivirla y disfrutarla de acuerdo a la palabra que en Proverbios 10:22 dice: y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y por enriquecimiento no me refiero a dinero nada más. Esa es una parte. Por todas las riquezas en gloria que hay en su reino, en sanidad, relación, restauración, poder, unción, amor, fruto del cual otra generación tome. No aceptes más la usura del enemigo, ni para ti, ni para tus generaciones. Toma el territorio espiritual que Dios ya te dio, camina con carácter, con gracia y con propósito. Y familia, mientras vamos, yo sé que vamos a tener un tiempo de adoración hermoso. Y mientras lo tenemos, quiero decirte algo. Hoy Dios no viene a exigirte perfección. Viene sí a exigirte presencia. Presencia. Dios quiere morar plenamente en ti, y a veces lo único que impide su manifestación en tu vida y en la mía no es nuestra debilidad, es nuestra desconexión. Vuelve al origen. Si Cristo vive en ti, y si Él vive en ti, entonces tu vida ya tiene propósito, tiene poder y tiene destino eterno. No retrasemos más la entrega, familia. Y por favor, no sigas peleando lo que ya te fue dado. No sigas queriéndote ganar el aire que respiras, porque ese ya te lo dio Dios. La salvación es un regalo de Dios para ti, y lo que tú haces con esa salvación es responsabilidad tuya y mía. Sé hoy, esta es una invitación a algo difícil. Seamos hoy la expresión viva del amor, de la gracia y del reino. Y mientras nos levantamos el día de hoy para adorar a nuestro Dios, ¿qué te parece si le pedimos que forme en nosotros aquello que falta? Que nos revele lo que ya está y que derribe
toda renta espiritual impuesta por el enemigo. Familia, no eres un moroso, eres un heredero. Toma tu lugar. Hoy reconcíliate con tu propósito, toma tu lugar y vuelve a casa.